de nuestro pastor Padre. Bendícelo, Señor. Guárdale, Padre. Sigue obrando en su vida, Señor. Gracias por lo que esta mañana va a hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por la palabra que tú traes en esta mañana a través, Señor, de Él. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras almas. Que salgamos de aquí, Señor, renovados, Padre, que salgamos de aquí, Señor. Aún más, Señor, en confianza en ti, Padre, en medio de pruebas y circunstancias que podamos estar pasando. Sabemos que tú estás presente. Bendice la vida de tu Hijo, Señor. Sigue dando la sabiduría, el conocimiento, la revelación, Padre. Y sigue, Señor, bendiciendo la niña de tus hermanos pequeños. Gracias por la obra que tú haces en la familia pastoral y por lo que tú seguirás haciendo, Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea todo el mundo. Bendito seas, amado Padre. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno es Dios. Amén. Amén. Bueno es Dios. Toma asiento. Si yo le pidiera esta mañana, ¿todavía es mañana? Sí. ¿Todavía estamos de mañana o ya nos atardeció? Todavía es mañana. Si yo le pidiera esta mañana que diera un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿cuál escogería usted? ¿Cuál sería ese testimonio que usted escogería? Seguramente tenemos muchos para contar, ¿no? Muchos para compartir. Seguramente muchas cosas el Señor ha hecho en nuestra vida desde el momento en que llegó a salvarnos, ¿verdad? A rescatarnos. Seguramente ese sería el primero que tal vez muchos utilizaríamos, dependiendo de las circunstancias en las que hayamos vivido. ¿Cómo es que llegó el Señor a nuestra vida? Posiblemente estábamos en el momento más complejo de nuestra existencia hasta ese momento. Seguramente necesitábamos a alguien que nos dijera: todo va a estar bien, en paz, en calma, todo va a cambiar, ¿verdad? Esas palabras que siempre queremos escuchar, tener la certeza de lo que va a suceder más adelante va a ser para bien. Sin embargo, pasa ese tiempo y vamos teniendo otras experiencias, y esas experiencias nos van dando, o yo lo hice mal o es porque son las únicas. Sí, las más Perfecto. no las Se encimaron. Bueno, pero sí le entienden un poquito. Está bien, porque está incompleto. Exacto. A ver. Discernimiento. Este hermano va a predicar la Bien, el tema esta mañana que vamos a ver es testimonio incompleto. Y como ven, está incompleta. Por eso está incompleta la presentación. Así era. ¿Por qué testimonio incompleto? Todavía hoy en la mañana, yo creo por eso fue que salió así, me levanté y estaba terminando algunas cositas que de pronto me llegaron nuevamente, ¿no? ¿Y cómo le pongo? ¿Qué le pongo? En la semana escuchaba una enseñanza y dentro de esa enseñanza el siervo tocaba algo que fue lo que llamó mi atención para sacar este tema. Hablaba acerca de cómo a veces el testimonio que nosotros cuidamos tanto ante la congregación nos puede afectar, nos afecta mucho, ¿no? Y me quedé, caray, pues ¿cómo, no? ¿Cómo es posible que algo tan común para la vida cristiana, para un cristiano, como algo tan importante, porque es importante nuestro testimonio, nos pueda llegar a afectar y ni cuenta nos damos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante,
Pero yo le preguntaba acerca de ese testimonio que usted, en este momento, si tuviera la oportunidad, si yo lo pasara aquí al frente, ¿cuál diría? ¿Cuál expresaría? ¿Qué nos compartiría? Piense por un momento en ese testimonio. Si ya pensó en él, ¿por qué ese? ¿Qué fue lo que hizo en este momento que usted pensara en ese testimonio? Seguramente porque es el más impactante de su vida hasta este momento. ¿Por qué más? ¿Porque es el más reciente? ¿O es el único que se acuerda? ¿O el único que ha vivido? Puede ser también, ¿verdad? Posiblemente, a lo mejor no siempre tenemos como que una vida muy desastrosa como para tener testimonios que de pronto escuchamos, ¿verdad? Conversiones que el Señor ha sacado a gente de la cárcel y de la muerte y de esto y del otro, y a veces pensamos, no, pero pues a mí no, o sea, yo pues tan normalito, ¿no? O sea, ni fu ni fa, y el Señor llegó a mi vida y ya me cambió, ya me hizo su hijo y aquí estoy, ¿no? Pero todos son importantes, no hay ningún testimonio que sea menor, ¿sí? Y mucho menos cuando esos testimonios van a parar a oídos de gente que no conoce a Dios. Cuando esos testimonios llegan a la vida de una persona que posiblemente esté en la misma situación que nosotros en ese momento, ¿verdad? Que posiblemente esa persona dice, bueno, pues, ¿qué puede haber en mí extraordinario? ¿Qué puede haber en mí que me haga ser diferente? ¿O a poco Dios, el grande, el poderoso, el que dicen que está en todo y es por todos, puede verme a mí? Ahí es donde entonces esos testimonios que a lo mejor no tienen mucho peso en lo espiritual, y así pensamos nosotros, es cuando hacen efecto. Es cuando esas palabras que nosotros a veces pronunciamos, o cómo nos comportamos, adquieren un sentido. Muchas veces no para nosotros, pero sí para aquellas personas que nos ven, aquellas personas que nos escuchan, aquellos a quienes nosotros somos un ejemplo. ¿Sabe usted que en su familia usted es un ejemplo? Como padres somos un ejemplo, como hermanos mayores somos un ejemplo, en el trabajo como jefes somos un ejemplo, en una congregación como hermanos somos un ejemplo. Ahora, como hijos de Dios debemos de ser ejemplo en todos lados. A donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, debemos de ser un ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de todo esto? Vamos a ver primeramente, mi hermano, ahí en Hechos, capítulo número 9, ¿se acuerda de qué habla esta porción? Claro que se acuerda, pues usted estudia diario la Biblia. Diario leemos la Biblia, amén. No muchos amén, pero La conversión de Saulo. por fe creemos que sí, ¿verdad? Bien, habla de la conversión de Saulo, exactamente. La conversión de Saulo. Vamos a darle lectura. Hechos, capítulo número 9, versículo 1 en adelante. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. ¿Qué pasa? Okay. Bien, ahí dice el testimonio en esto en negro, se tenía que ver, dice: declara, ¿qué es un testimonio? ¿No?
Se lo voy a leer para que más o menos lo entienda, lo podamos entender todos. Dice, declaración de la llegada de Dios a nuestra vida. El testimonio se utiliza de dos formas, ¿no? Cuando nosotros damos testimonio de que el Señor llegó a nuestra vida, nos salvó, fuimos salvos por la oración de fe que hicimos hacia Él. Y la otra que es la obra de transformación continua, o sea, el testimonio que damos nosotros cada día, porque ya somos sus hijos. Cómo nos comportamos, cómo estamos en el Señor, qué hacemos para que nuestra vida se parezca más a la del Señor. Amén. Dice abajo la conversión de Saulo y su nueva vida. Bien, pasamos a la siguiente, mis hermanos. Dice, ¿qué nos habla aquí en esta porción bíblica? Dice que los que iban con Pablo se quedaron atónitos, ¿sí? Que no sabían qué es lo que había sucedido, qué es lo que estaba pasando. Bien, aquí primeramente el testimonio tiene que ver primeramente con un pasado. ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Qué hay en nuestro pasado que nos pueda condicionar todavía nuestro presente y aún nuestro futuro? El pasado siempre en lo espiritual quiere estar en el presente. El pasado en lo espiritual siempre quiere atarnos para no dejarnos avanzar. El pasado en lo espiritual siempre va a ser una carga, va a ser una piedra de tropiezo si nosotros le damos mayor poder que el que debe de tener. Todos en algún momento cometimos errores. Todos en algún momento tuvimos pecados, fallas, horrores. Tuvimos dificultades en la vida. Fuimos groseros, nos peleamos, hicimos muchas cosas. Pero ¿qué nos habla el Señor acerca de todo esto? Bien, fíjese cómo dice aquí, Hechos 9, 20, 22, lo que estábamos leyendo, habla acerca de esta parte, ¿no? Cuando Pablo, ya una vez que sale de esa confusión que él tenía por lo que él hacía, recordará que en ese camino a Damasco él iba a las sinagogas, iba a los lugares y buscaba a los que creían en el Señor y los hacía presos y los llevaba ante el concilio. Pero en él, en su mente, en su corazón, creía que estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Creía que ese testimonio era bueno lo que él hacía. Él daba un testimonio ante los hombres de que sus actos eran correctos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, incluso en este instante, podemos estar haciendo algo que decimos es correcto delante de Dios y que no lo es? Y que posiblemente ni siquiera nos estamos dando cuenta. Lo peligroso de esto es que ponemos el nombre de Dios por delante, creyendo que Dios está respaldando estas acciones, estos pensamientos, estos sentimientos, y lo seguimos haciendo por falta de conocer un poco más al Señor. No porque el Señor no nos conozca a nosotros o no nos pueda hablar, sino porque nosotros todavía no hemos querido ir más allá. Un pasado nos ata. Un pasado, ¿hacia dónde nos va a llevar? Hacia atrás. Nunca un pasado nos va a poder sacar hacia adelante. El pasado no tiene que estar en el presente, porque entonces tu presente lo vives como si estuviera en un stand-by. Ni te das cuenta de lo que estás viviendo, lo que puedes recibir, cómo puedes actuar en este momento, porque estás más inmiscuido en que yo fui esto, culpándote de lo que hiciste, culpándote de lo que fue, culpándote de lo que pudiste haber hecho, pero no viendo lo que puedes hacer ahora, lo que eres ahora en el Señor y lo que debes de hacer ahora, ¿vale? Entonces dice, atónitos. Dice que esta palabra pudiera parecer algo muy X en la Biblia, ¿no? Una palabra que pudiéramos nosotros entenderla tal vez como sorpresa, ¿no? Una palabra que pudiéramos entenderla como algo sorprendente. Y vea lo que dice, lo que encontramos, atónitos, del griego, ekleso, fuera. Esto es muy similar a iglesia, que es eclesia, fuera, ¿sí? Y pleso, que es dar un golpe, ser expulsado de un golpe. Ahora usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con un testimonio, no? ¿O qué tiene que ver con todo esto? Esto no solamente se trata de que ser expulsado de un golpe, sino que ese atónito o esa expresión de atónito como quedaron ellos es
por la presencia de Dios cuando vino sobre Saulo. Cuando Dios viene a tu vida, de la forma que sea, te saca de tu centro, te saca de ese equilibrio que tú aparentemente tienes, te saca de un golpe hacia otro lugar, te pone en un lugar donde tú empiezas a vivir de la forma que Dios quiere, te quita esas convicciones, esas ideas, esos pensamientos y esas estructuras que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Empieza a quitar todo eso. Por ello el Señor, cuando llega a nuestra vida, se hace como una revolución en nosotros. De pronto todo cambia, vemos la vida diferente, pero a nuestro alrededor también cambian muchas cosas. No entendemos por qué ahora tales personas ya se enojaron con nosotros. No entendemos por qué ahora yo tengo ganas de leer la Biblia cuando antes ni siquiera tenía una en mi casa. No entiendo por qué ahora yo le quiero hablar a la gente de Dios cuando antes ni siquiera yo sabía quién era Dios. Porque Dios llega a tu vida y golpea todo aquello que tú habías creído, que tú te habías estructurado con un pensamiento, con la vida diaria, con lo que experimentamos. De ahí la importancia entonces de que nosotros entendamos que cuando el pasado llega a nuestra vida, intenta hacer esto también, volver a sacarnos del centro en el cual Dios nos ha puesto. Intenta ese pasado traerte nuevamente hacia atrás y no permitir que tú sigas adelante. Hablamos de un testimonio entonces, hablamos de un testimonio en que yo soy un hijo de Dios y leo la Biblia y oro a Dios y me comporto de esta manera y me comporto de esta otra. Pero a lo mejor eso fue en algún momento. ¿Y hoy? ¿Hoy qué estamos haciendo? ¿Se sigue haciendo? ¿O necesitamos acaso quedar atónitos nuevamente por la presencia de Dios para que nos regrese a nuestra realidad? A la realidad que hoy debemos de vivir, que sea en el Señor. Una realidad en la cual el Señor quiere que tú y yo estemos. Hermano, pasamos en el Señor. Es como una confusión que se hace cuando el Señor llega a tu vida. Pablo iba camino a Damasco. Él tenía una idea, un pensamiento, una forma de creer las cosas y quería hacerlas de esa manera. Pero bien dicen, ¿no?, que uno propone y Dios dispone, dice un dicho por ahí, que Dios dispone de las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Y lo que nosotros pudiéramos hacerlo como algo agradable, algo bueno, Él nos dice no. Ahora, ¿cómo nos puede afectar este pasado? Fíjese, nos puede afectar para bien y para mal. Para bien, cuando nosotros aprendemos del Señor, entendemos que ese pasado queda como un recordatorio de lo que no debemos hacer y empezamos a caminar en él. Y para mal, cuando entonces estamos tomando de ese pasado y estamos alimentando nuestra alma hoy en el presente. Ahora, nos llega soledad, nos llega desánimo, nos persigue, detiene nuestro desarrollo. Pero cuando Pablo fue alcanzado por el Señor, vemos que no solamente quedó ciego 3 días, recobró la vista, dice que inmediatamente que pasó esto, ¿qué sucede con Pablo? Sale y empieza a predicar. Sale y empieza a predicar. Y vea, pero ¿qué sucede? Nuevamente su pasado lo persigue, porque no creen en su cambio. Hechos 9:20, vean lo que nos dice. Dice, enseguida predicaba a Yeshua en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y ve el 21. Y todos los que le oían estaban atónitos. Nuevamente, estaban atónitos. ¿Sí? La gente se quedaba atónita por lo que Dios hacía en la vida de las personas. Imagínense cómo estaría entonces Pablo. Imagínense lo que él había vivido días antes. 3 días antes lo que él había experimentado. Iba refunfuñando, gritando, diciendo, blasfemando en contra de los hijos de Dios, y de pronto viene el Señor, le habla, tiene este contacto con el Padre, con el Señor Yeshua, y queda ciego. Imagínense todo lo que pasó durante esos 3 días con Pablo. Y dice que al término de esto,
sencillamente salió de ese lugar y empezó a predicar. Dice aquí, y todos los que leían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Nuevamente, la gente no va a creer en tu cambio. La gente va a decir, ay, ¿a poco por leer la Biblia ya cambiaste? Ya eres diferente. Ay, ¿a poco porque ahora eres cristiano ya no haces lo que hacías antes? Ay, ¿a poco porque ahora llevas una Biblia bajo tu brazo ya eres bueno? ¿Les ha pasado? No, ¿verdad? Casi me pasa eso. Dice, juzgado por tu pasado. No creen, pero también te juzgan. Y aquellos decían entre sí, pues ese era aquel que perseguía, el que los arrastraba, el que los llevaba ante el concilio. Ese era a veces Saulo, el que hacía esto, el que hacía lo otro. ¿Cuántas veces nos ha señalado el mundo, verdad? Nos señala la propia familia. Es más, nuestro propio yo, nuestra propia conciencia nos señala y nos dice, ay, ahora sí, vienes aquí a alabar a Dios, ¿y qué acabas de hacer? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? Ni oras. Nada más hay haces que oras, pero ni lo haces. Hay haces que lees la Biblia, pero ni la aplicas, ¿no? Yo me estoy hablando yo porque de pronto me llega así, ¿verdad? Dice, quieren acabar contigo. Hechos 9:23, a lo que dice más abajo. Pasados muchos días, una vez que ya Saulo andaba ya bien predicador, bien evangelista, yendo a los gentiles, llevando la palabra, versículo 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Malas noticias. El enemigo te va a querer acabar, nos quiere acabar, porque estás dejando tu pasado, porque estás dando testimonio. Fíjense que aquí surge esa disyuntiva, ¿sigo o no? ¿Será que estoy en el camino correcto? Pues antes, cuando no venía a la iglesia me iba bien, con todos me llevaba bien, nadie se metía conmigo. Ahora todos vienen y me dicen que soy esto, que soy lo otro. ¿Por qué cuando quiero cambiar es cuando más me ponen piedras de tropiezo? Es cuando más me hacen caer. ¿Por qué cuando estoy intentando ser otra persona, ahora todos están en contra de mí? No sé si les ha pasado eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pasa muy seguido. Que todo tu pasado siempre esté aquí en tu presente diciéndote, no vas a poder. No, tú no. No, así no. Quieren acabar contigo, el enemigo quiere acabar con esas ganas de querer transformarte, quiere acabar con tu fe, quiere acabar con tu deseo de servir a Dios, quiere acabar con tu deseo de estar en su presencia, quiere acabar con todo lo que se llame Dios o que sea Dios o rastro de Dios en tu vida, porque Él no quiere dejar el lugar que anteriormente tenía. Él no lo va a dejar tan fácil. Él no se va a dar por vencido nada más de un momento a otro. Es dura la lucha y la batalla que hay. Por eso el testimonio surge como parte de esa vida que fue entregada a Dios y que se manifiesta cada momento, cada instante, para que podamos entender que Dios es el que hace las cosas por nosotros y no nosotros mismos. Amén. Dice, tu pasado afecta tus relaciones. Dice ahí Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Una vez más, el pasado, ¿verdad? Todos recordaban su pasado. No es de reprochar a los hermanos tal vez lo que ellos pensaban, veían en Pablo, porque no lo conocían de una manera y se hizo una fama tremenda el apóstol Pablo en ese momento, ¿verdad? De quién era, de que era un sanguinario, de que era un hombre espiritualmente sanguinario, ¿no? Que no había reparo en él para hacer lo que tenía que hacer o lo que él creía que tenía que hacer.
Y aún así, dice que él se seguía esforzando. Cuanto más escuchaba que decían, hablaban o perseguían, él se esforzaba más por dar ese testimonio de que él ya había cambiado, de que había un Dios que sí era un Dios que ellos conocían, pero que no había llegado a sus vidas total y absolutamente, que no le conocían al 100%, que lo conocían a su manera, lo conocían hasta cierto punto. No había un cambio realmente en ellos, porque habían dejado que toda esa letra, que todo ese conocimiento que había sido expuesto por muchos años y que se había tergiversado desde mucho tiempo atrás por los sumos sacerdotes y por todos los religiosos de ese tiempo, había impedido que la presencia de Dios llegara verdaderamente a sus vidas. Y entonces ellos, en el nombre de Dios, hacían muchas cosas. Hacían cosas que a Dios no le agradaban, no estaba de acuerdo, pero nunca le preguntaron: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Ellos interpretaban la ley a su manera, bajo su criterio, bajo su razonamiento, pero no había una comunión especial con Dios, de tal manera que Dios les revelara y les dijera: esto es lo que quiero para ustedes, esto es lo que quiero para mi pueblo, esto es lo que quiero que les enseñes, así deben de hablar, así deben de caminar, así deben de hacer esto. Y entonces surgen estas situaciones. Eso hoy día no ha cambiado mucho en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros queremos interpretar las escrituras o lo que Dios nos dice, cómo Dios nos habla, de tal manera que no permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa forma de vivir. ¿Cómo es posible que el día de hoy, teniendo un testimonio tan importante de que haber sido salvos, y nuestro carácter nos siga deteniendo en todo y para todo? No hay nada más difícil que el ser humano pueda vencer que su propio carácter, su propia idiosincrasia y razonamiento. Es lo que más nos cuesta vencer a todos y cada uno de nosotros. Al día de hoy todos estamos peleando una batalla personal, individual, todos. Unos por una cosa, otros por otra, pero todos estamos peleando una batalla. Estamos luchando todos los días por querer agradar a Dios, por dejar ese pasado, por dejar esa conducta, por dejar ese pensamiento, por dejar ese sentimiento. ¿Cómo vamos con esa lucha? Pablo peleaba todos los días en eso. Y mucho registro hay acerca de lo que Pablo peleaba y que tenía esas luchas continuas, ¿verdad? Tan famoso ese pasaje donde dice: pero 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón de la carne. Y le dijo: no, Pablito, nada más no se va a poder usar. Y nos hace ver ahí esa escritura que le dice: basta ya no me pidas eso. O sea, por más que me lo pidas, no te lo voy a quitar. A veces nos aferramos tanto a estarle pidiendo a Dios las cosas que no dejamos que Él nos diga: lo tienes por eso. Y que a lo mejor en ese poder escuchar la voz de Dios cuando le pedimos algo, entonces nos pueda dar la solución a ese problema. Pero tal vez hablamos y pedimos y no paramos un tiempo para escucharlo a Él. Señor, bueno, ya te pedí esto y llevo mucho tiempo pidiéndolo. ¿Qué falta ahora? ¿Qué debo de cambiar ahora? ¿O cómo debo de recibir eso? Y aquí Pablo tuvo que hacer un alto y escuchar la voz de Dios. Bástate mi gracia, porque no te lo voy a dar. Eso que tú quieres, así como lo quieres, no es para ti. Y a veces nos han enseñado incorrecto, ¿verdad? El que Dios, y todo lo que pidas en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, al Padre Él lo concederá. ¿Pero qué crees? Que no es así, porque Pablo nos enseña que no. Y no solo porque Pablo lo diga. Y se piden y no reciben porque piden mal, porque piden para estar en su reino. O sea, que Dios no te va a dar tus caprichos, Dios no me va a dar
mis fantasías que me hago aquí en la mente y de que, sí, yo quiero esto, ¿no? Dios me va a dar lo que conviene a mi vida espiritual primeramente, a mi alma, que se guarde en santidad, que guarde esa salvación, que sirva yo de testimonio y de ejemplo para muchos otros que puedan venir al conocimiento de la palabra, pero no me va a dar lo que me vaya a apartar de él, lo que me haga regresar a ese pasado. ¿Seguimos? Bien. ¿Cómo está esto? Fíjese qué es lo que nos pasa. Y este es aquí donde hablo acerca del testimonio, porque cuando el testimonio llega a cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, hay muchas cosas que queremos hacer en él, o simple y sencillamente nosotros como personas. ¿Te has puesto alguna meta y esa meta la has logrado, la has alcanzado, o se ha quedado ahí nada más? ¿Qué ha pasado? Bueno, esto del síndrome Lucio es un experimento que se hizo con un pez, el pez Lucio. No sé si habrán escuchado de ese pez. Es un pez sumamente territorial. Hay cuenta que es como el león del mar. Bueno, no del mar, sino de las aguas dulces, porque ese pez está en agua dulce. Es un pez que mide entre 50 y 80 centímetros, estándar, pero hay unos que pueden alcanzar hasta 1,20, 1,30 y 20 kilos de peso. Estos peces son depredadores por naturaleza, sanguinarios. Son animales sumamente inteligentes que pueden recordar y memorizar. En la pesca deportiva se les pesca y muchas veces nada más una vez que ya lo pescaste lo puedes regresar, pero el pez ya recuerda dónde fue, dónde pasó y no vuelve a ese lugar. Buscan las aguas dulces, buscan los lugares donde hay árboles, donde hay mangles, donde se puedan esconder. Son temerarios esos animales. Hubo dos psicólogos que hicieron un experimento con este pez. En una pecera, en un estanque, pusieron agua y pusieron una división transparente. De un lado pusieron al pez, al Lucio, y del otro lado otros peces más pequeñitos. Este animal tiene mucha sensibilidad en su exterior, en su piel, y con cualquier brillo, con cualquier movimiento, inmediatamente se activa su instinto depredador y va y ataca. Y lo que hicieron fue eso, ponerlo, y el pez, al ver estos pececitos, se aventó. Pero como no veía esa barrera, se golpeaba. Y lo intentó varias veces, tantas veces lo intentó que se lastimó, dejó de intentarlo. Cuando los investigadores vieron esto, que el pez ya no lo intentaba, quitaron la división y el pez ya no lo volvió a hacer. Ya no fue a atacar a los peces. Los peces ya se pasaban al lado de él, pasaban hasta por su boca y él ya no lo hacía. Le habían quitado, le habían modificado su conducta. Modificaron su conducta. Por eso es que dice ahí un experimento de conducta modificada y dejó de ser un depredador. Ese experimento era indefensión aprendida. ¿Cómo es esto en nuestra vida? Cuando somos niños, papá y mamá nos enseñan a comportarnos de una manera. Y ustedes se dan cuenta que los niños tienden a pegar, ¿verdad? Y es algo que a lo mejor por instinto lo hacen, no que sean groseros, sino hay un instinto que hay en ellos. Y papá y mamá enseñan, no lo hagas, no esto, no. Y a medida que vamos creciendo nos van enseñando qué hacer y qué no hacer, cómo comportarnos. Y eso nos puede hacer que nuestra vida quede indefensa. Ese pez que era sanguinario, que era depredador, que iba y mataba, y a veces no lo hacía solo por hambre, sino simplemente por su instinto, lo dejó
dejó de hacer y murió de hambre. A pesar de que tenía el alimento ahí, a pesar de que estaba ahí la bendición, no la tomó. ¿Por qué? Porque en su mente entonces recordaba que si lo ataco, me golpeo, me va a doler, ya no lo voy a hacer. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Que muchas veces nos han golpeado en la vida. Nosotros mismos nos hemos golpeado con nuestros actos. Muchos vienen del pasado y nos dicen, fuiste esto, tú fuiste así, tú hiciste esto, hiciste lo otro. Como que están golpeando y golpeando y golpeando. Y entonces tu indefensión se activa y ya no atacas. Ya no buscas el crecer, ya no buscas el ir, ya no vas por la bendición. Te quedas ahí esperando, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esa frase tan arraigada que tenemos, pues como Dios quiera. Si fuera como Dios quiera, no estaríamos como estamos, ¿verdad? Y a veces hacemos cosas, pues lo hice como Dios me dio a entender. Pues si lo hubieras hecho como Dios te dio a entender, no te hubiera salido tan mal. Esas frases en las cuales las hacemos nada más porque son coloquiales, porque las escuchamos, pero no las entendemos. Y este experimento nos enseña acerca de eso, ¿no? Que nuestro desarrollo se detiene. Este niño por ejemplo, un ejemplo ahorita. Qué bueno que la segunda quiere ser ejemplo en mí. Si ahorita nosotros pusiéramos, niño, no pares ahí, vas a tirar esto, vamos a empezar a condicionar su conducta. Y entonces en ese momento él va a entender que pasar por ahí es malo y no lo va a volver a hacer. Pero depende de cómo le hablemos. Si le gritamos o le damos un manazo porque esto no está bien, porque puede tirar, porque puede lastimar algo, entonces estamos condicionando al bebé. Ese reflejo condicionado que tenemos todos nosotros. Hubo otro psicólogo, un ruso, Pablo, que hizo un experimento. Él hacía el experimento, él estaba buscando otra cosa, pero ahí apareció otra y siguió por ahí. Y ahora ese experimento es el que nos ayuda a entender cómo funciona la conducta humana, ¿sí? Y que nosotros tenemos un reflejo condicionado. Por ejemplo, él ponía un perro y le ponía alimento, y el perro en ese momento ponía el alimento y quería comer, pero se lo quitaba, ¿sí? Entonces hacía que el perro empezara a salivar por ese deseo de querer comer. Lo que él hizo fue cambiarle el estímulo para que entendiera la hora de la comida. ¿Y cuál era el estímulo que pone? La campanita, ¿sí? Pone una campanita y entonces ahora ya no solamente era comer, sino que él escuchaba que sonaba la campana y el perro empezaba a salivar porque sabía que después de eso venía el alimento. Así nos van condicionando a nosotros en nuestra vida. Y por eso muchas de las cosas que hacemos no nos damos cuenta, pero están programadas por alguien más, o por alguna acción, o por algo que sucedió. De ahí las raíces de amargura, las raíces de odio, de rencor, de resentimiento, de ahí las cadenas, las maldiciones, las ataduras y todo eso. ¿Qué fue lo que nos condicionó? ¿Qué fue lo que nos ató en ese momento? Por eso es que cuando traemos eso en nuestra vida, pues ¿qué testimonio damos? ¿Damos un testimonio bueno? ¿Damos un testimonio en verdad agradable a Dios? O tal vez estamos cuidando más el testimonio que queremos que la gente crea que debe tener acerca de nosotros, esa conducta que nosotros queremos reflejar. Y se nos olvida que estamos en un proceso, estamos en una etapa de cambio y de transformación. Muchas veces por guardar ese testimonio de ser hijos de Dios, dejamos de lado la administración de parte de Dios. Y muchas veces no se reconoce que tenemos todavía algo que no le agrada a Dios. No se reconoce que yo todavía necesito ser cambiado en mi carácter, que mi carácter es difícil, que todavía me gusta mentir, que todavía me gusta andar en el chisme,
que no perdono, que me gusta la pornografía, que si me dan oportunidad soy fornicario y adúltero. Y sabe, los pecados sexuales a veces son los más vergonzosos y los que hacen más escándalo. Pero esos pecados son hacia nosotros, personales. Pero un chisme, caray, puede acabar con una iglesia, con una familia. Bueno, es más, ha ocasionado guerras mundiales. ¿Se ha dado cuenta el efecto que hay ahorita acerca de los argentinos por el fútbol? Odiados en el mundo por unos cuantos, y todos opinan, ay, sí, así son, y son esto y son el otro, pero nos están condicionando a odiarlos, porque todo lo que sale de los argentinos es malo. Pero es malo, ¿por qué? Por unos partidos de fútbol. Habrá quien nunca ha ido a Argentina ni ha hablado con un argentino, pero ya los odia y los conoce a más no poder. Los conoce más que a él mismo. Y ya por eso los odia. ¿No? O sea, esa es la forma en la que muchas veces el enemigo actúa en nuestra vida y nos hace caer. Por eso yo le hablaba del testimonio. Ahora nuestro testimonio, ¿cuál debería de ser? Pablo nos enseña más adelante también, ¿no? Adelante, mi hermano. ¿Cuál sería nuestro plan de acción ahí? Reconocimiento personal. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, nadie puede venir y decirte, eres esto, y que te lastime o te dañe. Cuando tú sabes quién eres. Cuando tú reconoces delante de Dios que todavía hay fallas en tu vida, así venga quien venga, pues no me estás diciendo nada nuevo. Yo lo sé y estoy trabajando en eso para dejar de ser. Pero cuando no lo reconocemos, ¿cómo pega? Te deja atónito, ¿verdad? Te saca de tu centro. Es un golpe de realidad a tu vida, ¿a poco? Cuando pensamos más de lo que somos realmente. Cuando creemos que ya estamos, ya hemos alcanzado todo, que ya tenemos todo, y nos damos cuenta que no es así. Porque ¿qué pudiera decir un hijo de Dios? No, pues yo soy mejor que aquel, como el publicano y ¿quién era el otro? El fariseo, ¿no? Que estaban los dos ahí, y que le decían, mira, yo no soy como este publicano que hace esto y el otro. Y el otro ahí, así todo humilde, manso, y sí, Señor, yo soy pecador. No le afectó, porque él estaba reconociendo delante de Dios que lo era. Pero si ese publicano se hubiera levantado en ese momento y le hubiera dicho, pues tan pecador como tú, tan juzgador como tú, ¿qué hubiera pasado en la vida de ese fariseo? Se hubiera sorprendido, ¿no? Hubiera quedado, sí es cierto, lo soy, porque estoy juzgando a este que no me está haciendo nada. A este que simplemente está aquí, no es para ti. Estamos lo que te muevas. Ese publicano se hubiera levantado y le hubiera dicho, pues igual que tú y esto y el otro. Y tal vez le hubiera dolido más al fariseo que al otro. Al otro no le dolió, el otro lo reconoció. Cuando tú sabes quién eres y cuando reconoces las fallas que tienes y las debilidades, mira, el enemigo no puede hacer nada en tu vida. Ya llevas un paso adelante de él. Y no puede tomar eso como arma para contigo, para dañarte, para lastimarte. No la va a tomar. Dice, ¿para qué? Si ya sé que eso no le afecta. Él no nos va a golpear en donde no nos afecta, nos va a golpear en donde nos afecta. En donde nos puede hacer daño, en donde nos puede entristecer, en donde nos puede regresar a nuestro pasado y nos puede detener en nuestro crecimiento. Ahí nos va a golpear. Ahí va a buscar siempre el Señor, el enemigo qué hacer, cómo hacerlo, para que tú entonces no crezcas, no te desarrolles. Entonces el testimonio, ¿qué viene a ser? Pues hipócrita. Porque estamos guardando apariencias de cómo quiero que me vean, ¿no?
A lo mejor muchos darán por hecho, pues el pastor ora diario, el pastor lee la Biblia a diario, ¿no? Yo creo que sí le vamos a tener que aplicar la intervención a los papás. O sea, pensarán, ¿no?, que pues el pastor tiene que orar diario, el pastor tiene que leer la Biblia a diario, el pastor se arrodilla para orar. No, pues ¿para qué oro si el pastor ora por mí? ¿No? Amén, gloria a Dios. Pero a veces si el pastor no ora ni por él, ¿se imaginan? ¿Creen que pueda suceder eso? Puede suceder, ¿no? Y aún así es pastor y se llama pastor, pero sucede. No debería. Debería de ser que cuando conocemos al Señor dejemos de pecar. ¿Pero qué creen? Que no pasa eso. Que cuando conocemos al Señor y lo aceptamos en nuestro corazón, dejemos todo el pasado atrás, cambie nuestra vida por completo y seamos los más santos del planeta. Pero no pasa eso. Eso no es así. Porque entonces todos aquellos versículos que hablan acerca de que pecamos pero tenemos como abogado a Yeshua el justo, hijitos no pequéis, porque alguno pecare, y versículos de que cargue su cruz y sígame, por causa mía te van a vituperar, por causa mía se van a burlar de ti, te van a dejar, te van a abandonar. Entonces no existiría eso, porque entonces todo sería miel sobre hojuelas. ¿Por qué vivimos en una falacia? Porque empezamos a creer, a construir desde una base que no tiene un testimonio real. Nos avergonzamos de lo que somos o de lo que no hemos podido alcanzar. Siempre, no sé, pero muchas veces nos puede más el qué dirán o el cómo nos juzgarán los demás que cómo Dios nos está viendo. ¿Usted cree que nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, porque aunque somos hijos de Dios no dejamos de ser seres humanos, seguimos siendo seres humanos? Y esa humanidad tiene errores, porque vivimos en un mundo lleno de errores, que peca, en un mundo que no le agrada la voluntad de Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios, un mundo que da testimonio de lo que le agrada, de lo que le llena su carne, su ojo, pero no de lo que es bueno para con Dios. Si en todo eso que nosotros vivimos pudiéramos nosotros estar exentos de contaminarnos, pues qué bueno sería. Pero todos los días hay contaminación, todos los días hay la necesidad de pedirle perdón a Dios por errores cometidos, por fallas cometidas. Y en eso, ¿sabe qué? No se sienta mal. No piense que lo esté haciendo mal. No sienta que Dios se apartó de usted. Porque Dios no vino para juzgarlo solamente por lo que no hace. Vino a ver su corazón. Vino a transformarlo. Vino a hacerlo diferente. Por eso, Él sabía que era algo tan difícil, tan complicado, tan difícil de hacer para el ser humano, que tuvo que pagar un precio muy alto para que pudiéramos nosotros ahora ser cambiados y transformados. ¿Cuál fue el precio? La sangre del Cordero, el cuerpo de su Hijo, el sacrificio del Señor Yeshua en la cruz. Ese fue el precio. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe que usted y yo, por fuerza de voluntad, las cosas no se pueden lograr. Habrá quien diga, yo por fuerza de voluntad dejé de fumar. Qué bueno. Pudiera haber. ¿Cuántos hay de esos? Por fuerza de voluntad yo dejé de odiar. Qué bueno. ¿Cuántos hay de esos? Tal vez yo no. Por fuerza de voluntad yo muchas cosas no las he hecho. Porque para mí la fuerza de voluntad pues no opera. Para mí lo que opera es el Espíritu Santo en mi vida, que me llena, que me cambia, que me transforma, que me guía, que me dice no estás solo, que no me juzga, que no me está diciendo estás mal, no lo vas a lograr.
Y esa mentalidad o esa vocecita que siempre nos dice ahí, ¿para qué vas? ¿De qué sirve que lo hagas? Mira, vuelves otra vez a lo mismo, ¿no? Y aún si hasta nos acordamos de aquellos textos que dicen, ¿no? El perro vuelve a su vómito. Y nos ponemos, y la puerca no, no sé qué más dice, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Casi nos latigamos la espalda y nos queremos ir de rodillas hasta la iglesia. No, ya no soy yo, ¿verdad? ¿No? Pero hermano, el punto no es que nos sintamos mal por eso, el punto es que hagamos algo por eso. Que tomemos acciones en ese sentido, para contrarrestar todas esas situaciones. Porque mira, nos podemos lamentar toda la vida, podemos incluso reconocer que estamos cometiendo un error, sí. Podemos creer que Dios nos puede sacar, sí, pero si no accionamos, entonces, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Plan de acción, dice, reconocimiento. Hechos, ay Dios, ¿por qué se dice? Conocimiento personal. Ajá, el reconocimiento. Hechos 6. 6 ¿6? Ok, ya me acuerdo. 6 del 1 al 5 nos habla acerca de cuando fueron escogidos los servidores de la iglesia, ¿sí? ¿Se acordarán? Que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Aquí vienen estas características. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, persistiremos en la palabra. Y dice que agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, procedito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bien, hablaban de 7 varones que tuvieran un buen testimonio. Y ese buen testimonio no solamente era porque ellos dijeron, pues sí, yo soy hijo de Dios. Fíjese que yo oro, fíjese que yo leo la Biblia. No, fíjese que sí creo en Dios. Ellos mismos los eligieron y vieron y dijeron, necesitamos varones temerosos de Dios, que conozcan de la palabra, que tengan sabiduría y que quieran servir. Y de entre ellos hay uno muy especial, Felipe. ¿Por qué Felipe? ¿Quién fue ese Felipe? ¿Se acordarán qué hizo más adelante? Felipe fue el que tomado por el Espíritu y fue al lado del eunuco, ¿verdad? Fíjense que Felipe, cuando escuchó esto, él me dijo, no, déjenme orarle a Dios a ver si, ¿no? Vamos a orar a Dios un año a ver si que me confirme. Hay cosas en las cuales tenemos que pedir confirmación, pero hay otras que son explícitas, que son así, que ya no tenemos que andar pidiendo nada, simple y sencillamente hazlas. Se acabó, ya no hay más que le tengas que mover. Se necesitaba que alguien estuviera allí sirviendo de alguna manera, pero no solamente sirviendo mesas, porque en ese momento los otros, los que estaban reclamando, los varones hebreos, decían, es que ¿cómo es posible que a mi esposa no le lleven ahí el plato de lentejas? Y no se refería a los platos, no se refería a la comida, sino que no les asistían con palabra. No se refería solamente a lo físico, sino al alimento espiritual. Era lo que estaban peleando ellos. Les decía, es que no es posible que nosotros estemos... Miren, en ese tiempo, dice en el versículo, en el capítulo número 4, que tenían todas las cosas en común y que traían siempre
Y se acuerda que ellos diezmaban, ¿qué diezmaban? Semillas, comino, veneno, especies y todo esto. Y como era una iglesia que iba iniciando y la costumbre judía era que todo eso se repartiera entre todos, no que se quedara ahí. Todos lo tenían en común. Entonces, ¿qué hacían los discípulos? De toda esa abundancia que llegaba, tenían que empezar a repartir a las mujeres. A ver, tú llévate tu kilo de arroz, tú llévate tu kilo de frijoles, a ver tu kilo de cebada, a ver tu litrito de leche, bueno, lo que hubiera en ese momento. Entonces, ellos se dedicaban, los discípulos o los apóstoles ya en ese momento, estaban dedicados a estar repartiendo toda esa abundancia y dejaban de hacer la palabra de Dios. O sea, no compartían la palabra. Por eso necesitaban gente sabia, porque iba a llegar cualquier abusado. A ver, hermano, a mí no me ha dado, ¿no? Como ahora, en los programas sociales, ¿cuántos viven de programas sociales? Y por eso la gente que realmente lo necesita ni lo alcanza, ¿no? Muchos, cuando fue el sexenio pasado, dejaron de trabajar porque había un seguro por desempleo. Pues dejo de trabajar tanto tiempo, me paga el gobierno, y afiliaron a mucha familia. En la pandemia sucedió así, y ya vivían de eso. Vivían de lo que el gobierno les daba con su tarjetita. Y eso era lo que necesitaban, que no existiera dentro, ¿no? Porque había mucha gente que nada más iba para ver qué se jalaba, pero no entendían lo que era la palabra, ¿no? Testimonio. Eso me acuerdo cómo pasaron el día. ¿Se acuerdan del hermano Antonio y su esposa Ivonne? Hicieron su fiesta, una boda que hicieron, y pusieron unas mesitas con bocadillos y dulcecitos y demás, y era para compartir para todos. Pero había hermanos que de plano no necesitaban media mesa para su bolsa. Hermanos, eso no es testimonio. Eso no es testimonio. Y un hijo de Dios no puede ir. Nosotros en mi familia tenemos, eso le llamábamos ser lenchos, ¿no? Había una familia ahí en la colonia que a uno de ellos le decían lencho, de apodo, pero eran así. Había una fiesta, iban todos con bolsas, con toppers, y acarreando comida, pastel y de todo lo que encontraban. Hasta invitados acarreaban también, ¿no? Para que me tenga miedo y aquí los tengo, ¿no? Y por eso le decimos lencho, ¿no? O sea, ahí vas de lencho con tu bolsa y con tu topper a ver qué te traen de allá. Si te da bien y si no, pues también, gloria a Dios, ¿no? Para ellos, Dios nunca nos va a dejar sin nada. Pero que tomemos cosas o seamos abrazados de esa manera, no es un buen testimonio, de ninguna manera. Guardemos esa conducta nosotros como hijos de Dios. Seamos respetuosos de las cosas que hay a nuestro alrededor, de quien cree, de quien no cree. Seamos respetuosos de lo que Dios está poniendo en nuestra vida. Amén. Superación personal, Filipenses 3:12, ¿qué nos dice? Vamos. Dice 3:12. Dice, no que no haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también yo mismo. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que les hablaba hace rato, dejar ese pasado atrás y extendiéndome a lo que está delante, que hay adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshua. ¿Qué dice entonces aquí Pablo? Pablo, que había pasado de una situación compleja, un Saulo que perseguía a la iglesia, un Saulo que en el nombre de Dios perseguía a ese mismo Dios, ahora fue cambiado, transformado, renovado, se le abrieron sus ojos espirituales, le cayeron las escamas y entendió el propósito de Dios en su vida, entendió la verdadera salvación, entendió la verdadera palabra de Dios y entonces empezó a actuar como debía haberlo hecho desde un principio. Amén. Eso nos habla de Pablo. Y ese Pablo ahora dice, aquí tiene que hacer defensa de su ministerio. Y dice, yo tengo de qué jactarme, pues sí, si alguien lo tiene, yo también. Dice, soy fariseo de fariseos. Dice, circuncidado al 8º día, instruido por Gamaliel,
celoso de la palabra como ninguno, perseguía a aquellos. Él sabía quién era, sabía lo que había dentro de él, sabía su valor, sabía su autoridad, sabía qué capacidad tenía y también quién fue. Pero dice, pero todo esto que yo conozco, que yo sé, y todas estas cosas que yo pudiera jactarme, las tengo como basura. No que fueran basura, sino que ahora conoce al Señor y nada de lo que había en su vida era más que el Señor. Lo que el Señor le estaba presentando en ese momento, la salvación por medio de Yeshua, era más importante que cualquier cosa que él había experimentado anteriormente. Y dice, ahora no pretendo ya que lo alcance todo, ahora ya me llaman apóstol, ahora ya voy a las naciones y estoy predicando y estoy abriendo iglesias, pero eso no es nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar mi testimonio, dice Pablo. Tengo que cuidar lo que Dios me ha dado, tengo que cuidar mi persona, mi corazón, mi mente, tengo que cuidar quién soy, porque muchos vienen atrás de mí. Porque ¿con qué autoridad yo voy a ir a tal lugar y decir, arrepiéntete? ¿Con qué autoridad voy a ir yo y decirle a tal o cual persona, Dios te ama? Cuando yo no lo reflejo en mi vida. Cuando yo no reflejo que ese Dios me ama a mí y que yo estoy dando de ese amor. Dice, no le he ganado todo, no he alcanzado todo, hay todavía cosas más adelante. Hermanos, no nos podemos quedar con un testimonio. No podemos quedarnos con ese testimonio que Dios nos dio hace un tiempo. Tenemos que ir en pos de aquellas cosas que Dios sigue teniendo para nosotros. Porque nuestra meta todavía no se ha alcanzado. Todavía no hemos alcanzado la culminación de nuestra meta. Hay algo más todavía adelante. Sigue habiendo algo más. Y otro plan de acción, espíritu de obediencia. Ahí estaba Felipe, que inmediatamente que el Señor le manda a que sea uno de los que apoyara a los apóstoles, también es llamado para que vaya y predique la palabra. Y va con el eunuco y le dice, ¿qué lees? Dice, pues Isaías 53. Dice, ¿y le entiendes? ¿Y cómo le voy a entender si no hay quien me explique? ¿No? Y entonces empiezan a hablar ahí, bueno, ¿y de quién habla el profeta? Pues habla de Yeshua. Le pregunta el etíope, dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? No, habla de Yeshua. Y le empieza a hablar desde el principio hasta llevarlo. ¿A qué momento lo llevó? Hasta bautizar. No solo a convertirse, sino a bautizarse. Pero ya había un camino recorrido en la vida de ese etíope, porque él venía leyendo, él conocía, pero necesitaba solamente que se aclararan sus dudas. Nosotros estamos levantados y Dios nos ha puesto en el lugar donde nos haya puesto, con el ministerio que nos haya puesto, para eso, para hacer luz en un mundo lleno de tinieblas, para compartir de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hace 15 días que estuvimos en la clase, ¿se acuerdan qué sucedió? Que entró esta persona, esta mujer, oramos, se le compartió y ya se sembró algo. Si es de Dios, que vuelva, amén. Pero no nos quedamos callados, hablamos, aprovechamos la oportunidad y ahí está. Dios bendice. Por eso hoy día nuestro testimonio no solamente es un testimonio de sí, Dios me salvó. Nuestro testimonio tiene que ser completado. Tiene que ser completado cuando nuestra vida cambie, cuando reflejamos al Señor Yeshua en nuestra vida. Ese es un testimonio entonces completo.
Porque yo puedo hablar de cuando el Señor me rescató y me hizo venir a su casa, y la alabo y la adoro. Pero ¿cómo se culmina eso? Cuando esa acción que yo hacía, ese pecado que yo cometía, lo dejo de hacer definitivamente. Y voy por el siguiente. Tengo esta otra conducta. Y sigo adelante. Señor, ayúdame a quitarme esto, ayúdame a dejar de ser, ayúdame a dejar de actuar de esta manera. ¿Y sabes qué va a pasar? No es que Dios te ponga en una burbuja. Pues si a mí me gusta el chisme, no, pues ya no voy a escuchar chismes. No, se te va a acercar gente más chismosa todavía. Y te van unos chismes, pero bien buenos. Tienes que, híjole, esto sí está pero sabroso, ¿no? Hasta lo vas a querer grabar, ¿no? Vas a tener registro de ellos ahí, ¿no? Así se va a venir la lucha. ¿Y por qué será? Porque tu fe tiene que ser probada. A ver, ¿me amas? ¿Crees en mí? ¿Estás listo? Vamos a ver si es cierto. Y órale, ahí te va. Te presenta gente que te recuerda un pasado, como el pez, ¿no? Gente que te recuerda un pasado y el cual ese pasado es difícil de superar. Ese pasado cuesta soltar. Esas heridas, ese dolor que nos causa. Pero hermanos, no podemos vivir todo el tiempo en el dolor. No podemos estar viviendo todo el tiempo en la falta de perdón, en el resentimiento. No estamos entonces adorando a un Dios vivo. Y si ese testimonio delante de Dios no es bueno, entonces, ¿por qué no lo hemos cambiado? ¿Qué dirá Dios de nuestro testimonio? ¿Qué dirá Dios acerca de lo que hacemos o cómo lo hacemos? Él le agrada que tú estés aquí. Él se alegra de que tú estés aquí. Pero más se alegra que en medio de las dificultades, en medio de cualquier circunstancia, tú le des la gloria y que te acerques a Él. Eso es lo que le agrada a Dios. Él no espera a gente perfecta. Él quiere perfeccionar gente. Quiere perfeccionar a sus hijos. Quiere perfeccionar a sus pueblos. Quiere perfeccionar nuestro corazón y nuestra vida. ¿Por qué les hablo de esto, hermanos? Con esto termino. Porque estamos por entrar a una etapa de evangelismo. Estamos preparándonos ya. Estamos armando nuestro trabajo, nuestra iglesia. Estamos armando una comunidad. ¿De cuánto? No sabemos. Muchos, tal vez. Pero cuando lleguen esos, ¿cómo los vamos a recibir? Cuando entren por esa puerta o el lugar en donde estemos, la personita que lo reciba primeramente ahí, ¿qué va a reflejar? ¿Va a reflejar odio? ¿Va a reflejar resentimiento, apatía, flojera? ¿O va a reflejar la persona de Dios? Pablo, cuando no le creía, cuando no le conocía, cuando estaba en ese principio, todavía reflejaba su pasado, ¿verdad? Y le decía, pero este es el que hacía esto y el otro. Y tal vez te puedas presentar en algún lugar y alguien te juzgue y te diga, pero sí se hizo esto, ¿no? Tal vez por ahí nos digan, estos son los que querían robar iglesias. ¿Sí? Pero ¿sabes? Nosotros vamos a reflejar entonces a la persona de Dios. Vamos a reflejar su amor, su perdón, su gracia, su misericordia y su bondad. Eso vamos a reflejar. Y no vamos a tener que andar dando testimonio. Nuestra conducta es lo que va a ver y es lo que va a hacer que nosotros seamos aceptados por el Padre. Y ya, si el mundo nos acepta, qué bueno, y si no,
pues no tenemos problema con eso porque la Biblia dice que vamos a ser desechados por el mundo. Y el mundo no tenemos nada que hacer porque es pasajero. Donde estamos buscando estar es en la vida eterna, en el reino de los cielos. Y entonces ahí es lo que nosotros nos estamos preparando ahora para llegar allá. Amén. Cierren sus ojos. Creo que faltó otra, pero ya está. El Señor tiene y quiere estar en usted. Piensa ahora en ese testimonio. Ahora que te has escuchado, ahora que Dios, si es que habla tu vida, si es que de algo sirvió esto, ese testimonio que tú querías dar en un principio, ¿será el mismo que quieres dar ahora? ¿Lo ves de la misma forma? ¿Qué le falta a ese testimonio? ¿Habrá algo que le falte a tu vida para que estés completo? Si es así, gloria a Dios por tu vida. Si tu testimonio está completo, no lo pierdas, no retrocedas, no dejes que el presente o incluso el futuro te roben esa bendición que tú ya tienes. Has completado ese testimonio, lo guardas en tu corazón y lo mantienes intacto, lo mantienes vivo, lo mantienes ahí en espera de que a alguien más le sirva, de que alguien más escuche que Dios está vivo, es real y cercano. Si por el contrario hay testimonios que aún están incompletos, que muchas veces nos condicionaron a no seguir adelante, nos dijeron, tú no puedes, te quitaron esas ganas y esos deseos de luchar, de pelear, de alcanzar las bendiciones, y ya no lo has intentado, hoy es el momento. Hoy es el momento de dejar eso atrás, de soltar eso en lo cual te habían hecho creer que tú no podías. ¿Cuántas veces te dijeron, ¿para qué lo sigues intentando? ¿Para qué lo sigues haciendo? No cambia nada. Tú no puedes cambiar al mundo, no puedes ir contra la corriente del mundo. Te tienes que adaptar a este mundo. Pero Dios dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y esta paz que yo les doy no es como la que el mundo da. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, a Yeshua Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque Él ha vencido al mundo. Y si venció al mundo, ¿qué no podrá hacer conmigo? ¿Qué no podrá hacer en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Que acaso Él no es Dios que nos formó? ¿Que acaso Él no hizo los cielos y la tierra? ¿Que acaso Él no le puso límites a las olas del mar? ¿No le ha ordenado al sol y la luna cuándo brillar y cuándo ponerse? ¿Que acaso Él no conoce cada una de las estrellas del firmamento por su nombre? ¿Acaso Él no conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza? ¿Acaso Él no sabe lo que tú has sufrido, lo que has padecido, cómo te han lastimado? ¿Acaso Él se habrá olvidado de lo que has hecho por amor a Él? ¿Acaso Él pagará mal cada esfuerzo que tú has hecho para agradarle? ¿Acaso Él no entregó a su Hijo para que fuésemos salvos y le conociéramos? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El que no se olvida de sus promesas, el que no se olvida de ti, el que te conoce de pies a cabeza, el que te conoce en lo más recóndito de tu alma, el que sabe qué piensas,
¿Qué vas a hablar? El que sabe cuántos días le quedan a tu vida sobre esta tierra. El que entiende tus debilidades. El que entiende tus enojos. El que te mira con gracia, con amor eterno. El que te consuela. El que espera con brazos abiertos para que tú llegues a Él y le digas: aquí estoy reconociendo quién soy. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No soy digno. No soy digno, Señor, de estar nuevamente ante tu casa. Pero Padre, dame aunque sea trabajo como uno de tus jornaleros. Dame aunque sea el alimento de esos jornaleros. No pido más, Señor, solo que tu presencia no sea parte de nuestra vida. He reconocido que el mundo me aparta de ti. Y reconozco, Señor, que soy débil ante ese mundo. Pero en ti, Señor bendito, puedo fortalecerme, puedo transformarme y ser mejor cada día. Hoy, Señor eterno, tú nos visitas con este mensaje, Padre, y nos hablas de tal manera, Señor, porque las cosas que debemos de ver de aquí en adelante, los milagros que tú harás, la transformación que tú harás, Señor, en esta obra que tú estás levantando, requiere de gente valiente, requiere de gente restaurada, transformada, de gente santa, de gente dispuesta. Requiere de gente que venga a hacer lo suyo, que deje atrás aquello que no le ha permitido avanzar, que deje atrás lo que es de él, lo que es de ella, y que venga a recoger lo que hay en ti. Hoy el Señor pone a nuestra disposición todo aquello que necesitamos para ser armados, preparados. Hoy viene a restaurarnos, a levantarnos. Y la mesa está puesta, Él adereza esta mesa. Nos toca levantarnos, extender la mano y tomar esa armadura que hoy debemos ponernos. Porque la lucha se incrementa. La apuesta es muy alta. La visión es grande. El propósito también. Pero tú fuiste diseñado, preparado, adiestrado para esto y para muchas cosas más. No eres menos que nadie. Tu pasado no te marca. Tu pasado queda atrás. Tu pasado hoy queda roto de tu presente, separado de tu presente y de tu futuro. Pasado de maldición, de cadenas y de ataduras, hoy quedan allí, bajo de nuestros pies. No se pueden levantar en contra nuestra, porque nosotros hoy quitamos ese poder en el nombre de Yeshua. Damos el poder y la autoridad al Señor Yeshua sobre nuestra vida, de todo lo que somos y lo que tenemos, para seguir adelante, para transformarnos, para restaurarnos, para llevarnos a esos lugares celestiales, a donde Él quiere que hagamos, como Él quiera que hagamos, como sea su voluntad y le plazca usarnos, así nosotros queremos hacer, así nosotros estamos dispuestos. Que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios, no a nosotros, no al hombre, sino a ti, Señor. Une nuestras vidas, Padre. Quita, Señor bendito, todo lo que nos pueda ser piedra de tropiezo. Quita todo aquello, Padre, que aún no podemos concebir en nuestra mente o en nuestro corazón. O todas aquellas concepciones que no provienen de ti, Padre. Purifícanos, Señor. Límpianos. Y fortalece, Señor bendito, nuestro amor unos con otros. Fortalece, Señor, nuestros lazos de unidad como hermanos, como iglesia.
Fortalécenos, Padre, de tal manera que al salir, que al hacer la obra, Señor bendito, que nos toca a cada uno, podamos reflejar tu presencia, tu amor, tu nombre, tu gracia y tu verdad. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Rey de Reyes. Amén. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a los padres. Gracias, Señor. Antes de entregar el lugar, quiero comentarle en un momento, no sé si ya les compartí lo del Congreso. Bueno, se los comparto ahorita en un momento. La hora de llegada es a partir de las 8:30 y tenemos hasta las 9:30.